Pues continuamos y cambiamos de tercio, porque les vamos a hablar de una exposición interesantísima que ha tenido lugar muy recientemente. Acaba, de hecho, de concluir en esta semana. Les hablamos de Expobiblia y hoy tenemos con nosotros a Rafael Martí, Antonio Fuentes y David Oltra, director de comunicación, director general de Expobiblia e historiador, respectivamente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, contadnos un poquito en qué ha consistido esta edición de Expobiblia. Bueno, pues la Expobiblia es una iniciativa por la cual queremos acercar la Biblia a las personas de a pie, al ciudadano de a pie. Lo que queremos es simplemente fomentar el estudio, la lectura y que la gente no tenga prejuicio de acercarse a ese libro que es el libro de la esperanza. Es un libro para este tiempo. No es un libro anticuado y pasado de moda, ni mucho menos. Así que el deseo, junto con las asociaciones bíblicas, Sí. Entonces queremos hacer... Esto es una exposición itinerante que con las sociedades bíblicas estamos llevando por toda España. Ajá. Efectivamente, ha ido itinerando, va itinerando por toda España y en estos días la hemos tenido en Alicante. ¿Qué tal ha sido la aceptación del público? Imagino que muchísima gente, ¿no? Pues la verdad es que ha pasado mucha gente. Hemos tenido, de hecho, un poquito menos de tiempo disponible del que habíamos planeado en un principio, por dificultades de ocupación del espacio, ¿no? Pero la verdad es que la gente, los vecinos de Alicante han respondido estupendamente y todos los que hemos estado involucrados, la verdad es que no hemos parado de dar explicaciones de los distintos módulos que teníamos allí representados, las maquetas, cosas a escala, ¿no? de asuntos centrales de las escrituras, ¿no? Que a menudo pues, son poco conocidos y hemos tratado de dar a conocer ese interior y la verdad que ha habido una respuesta muy buena. Claro, precisamente os iba a preguntar qué se podía ver en esta exposición. Hoy habéis traído aquí una muestra de Biblias, pero imagino que se podrían ver muchísimas más cosas en esa exposición, ¿verdad? La verdad es que lo que queríamos, o sea, hay un primer panel, un primer módulo donde hablábamos un poco de la historia de la Biblia, que eso podía hablar muy bien David, que ha sido el que ha estado involucrado en todo lo que tiene que ver la historia del libro y bueno, cómo ha influenciado la Biblia en nuestra sociedad. Y luego había una maqueta de cosas puntuales, como era, por ejemplo, pues el Arca de Noé, que es tan últimamente tan popular, ¿no? Parece ser que... tan de actualidad. Bueno, realmente el cine bíblico está de nuevo de actualidad otra vez. Y bueno, sí, esa película Noé ha puesto de nuevo, de plena actualidad. Entonces, el Arca de Noé, justamente, se hizo una maqueta con las medidas exactas que indica la Biblia. Es una cosa curiosa, porque según la Biblia, el Arca de Noé no era un barco para navegar, sino era un cajón para flotar, para que no pudiera volcar de ninguna de las maneras posibles. Una cosa muy curiosa, porque son medidas bíblicas. Sí. Además, era un trabajo de artesanía realmente precioso en madera, escala 1:125 de toda el arca y luego una sección para que se viera todo el interior, la distribución del interior, escala 1:50. Y bueno, es una preciosidad de ver. Imagino que para la gente bueno, pues habrá resultado muy curioso poder ver, ¿no? Estas maquetas y poder disfrutar de algo que, bueno, pues de lo que siempre hemos oído hablar pero que no lo hemos podido pues tener tan cerca o que nos lo expliquen. David, como historiador que eres, la Biblia, además de su carga religiosa, pero como documento histórico es algo que bueno, sobrepasa los límites de cualquier otro documento escrito, ¿verdad? Es fundamental porque en la Biblia se contienen muchos datos históricos que han sido corroborados gracias a determinados descubrimientos arqueológicos que han terminado dando la razón a la Biblia cuando había detractores que decían que lo que la Biblia pues, exponía no eran reales. Por ejemplo, tenemos la estela del rey Mesa, que aproximadamente es del año 900 y figuraba en el libro de Crónicas, si mal no recuerdo, una derrota de los israelitas ante este rey, que creo que era moabita, y hasta que no se encontró la estela, pues no se documentó que lo que decía la Biblia tenía razón. Eso como un pequeño ejemplo para que nos podamos entender. Allí también en la Expobiblia contábamos con una maqueta muy interesante del santuario,
el santuario, en concreto el tabernáculo, que era el santuario que recorría el desierto cuando salieron de Egipto los israelitas. Y también una cosa muy curiosa que gustó mucho a la gente eran las vestimentas de los sacerdotes. Iba un sumo sacerdote, iban también sus 4 sacerdotes y el arca, iban tocando el sefor, que era como una especie de cuerno, iban dando vueltas por el centro de Alicante, a lo mejor algunos de las personas que nos están viendo lo han podido ver, y era muy vistoso y muy llamativo. Sí, porque estabais en pleno centro de Alicante, en la Plaza de la Montañeta. Así fue. Bueno, hay partes de la Biblia con un alto contenido histórico, como comentabas, y también hay otras partes muy interpretables, y hasta los más escépticos en algún momento se remiten a la Biblia en los tiempos difíciles, ¿no? Fijaros, está pasando lo que pone la Biblia, ¿no? O sea que yo creo que hasta, fijaros, los más escépticos al final terminan por recurrir a la Biblia como libro de cabecera, tanto los creyentes como los que no, ¿verdad? Es un fenómeno. El hombre es religioso por naturaleza. Eso es lo que yo pienso personalmente. Y no podemos prescindir de esa naturaleza religiosa que todo ser humano tiene. Incluso aún los indígenas más alejados de la civilización adoran a algo, a algún ser, cualquier cosa. Y yo creo que a veces queremos matar algo que es innato en nosotros, ¿no? La religiosidad, no sé, necesitamos como llenar algo que está vacío adentro, como decía San Agustín, ¿no? Una de las maquetas que también llamó muchísimo la atención era El sueño de Nabucodonosor, que es una estatua enorme, grande, que era una escala de metales, comenzando por el oro, la plata, el bronce, el hierro y luego los pies de hierro y de barro. Es algo muy conocido. Pero conocer la interpretación de esa profecía es lo que realmente impresiona. Porque ¿cómo podía saber Daniel, si no estaba inspirado por Dios, en el año 600 antes de Jesucristo, que la historia con el transcurso del tiempo pasaría de Oriente a Occidente? Que los países orientales, que en aquella época Babilonia, por ejemplo, era un imperio realmente, al fin de los tiempos sería nada. Y que el último reino sería un reino dividido, fragmentado, que cada vez estaría más fragmentado, que tratarían de unirse, pero que no se unirían. Y en ese momento, cuando todos estaban peleándose por un hilo que no se puede unir, pues allá viene una piedra que destruye todos los reinos y establece un reino que es el reino de Dios. Entonces, es sobrecogedor de ver cómo la historia, los sueños, las profecías tienen un significado actual para nosotros. Bueno, esperemos que podamos verla muy pronto de nuevo aquí en Alicante, esta exposición. Pero a mí me gustaría que en el minutito que nos queda nos hablarais de pues una proyección que va a tener lugar este fin de semana. Hemos dicho el sábado a las 5:30 de la tarde en el ADA, en el Auditorio Provincial de Alicante. La creación, la tierra como testigo. Háblanos un poquito de... En el Palacio de Congresos. Será. En el Palacio de Congresos, efectivamente. En el Colegio Oficial de Médicos. Colegio Oficial de Médicos. Esto es. Hay una pancarta enorme que se puede ver allí bien señalizado el lugar. Colgando del edificio. Sí, en la avenida de Denia. Sí. Bueno, pues en el Palacio de Congresos, edificio donde se encuentra el Colegio de Médicos, va a tener lugar una proyección que se llama La creación, la tierra como testigo, y contadnos un poquito el contenido de esta proyección, porque pues creo que va a ser algo fuera de serie. La verdad es que creer en la creación en estos tiempos es toda una temeridad. Pero si nosotros realmente creemos que la Biblia está inspirada por Dios, la Biblia comienza con la creación. Y la verdad es que se ha hecho un esfuerzo grande. Nosotros tenemos hay un equipo de investigadores científicos que estudian todo este tema acerca de la tierra como testigo. Entonces el doctor Stover es un especialista en fotografía, es productor de películas, y entonces él ha hecho un montaje que le ha costado 5 años producirlo. Y va a traer una super pantalla, es una superproducción, donde nos va a mostrar evidencias científicas de la Tierra que nos van a hacer pensar bastante la posibilidad de un diseño inteligente, más que de una explosión
digamos, anárquica Ajá. de la creación. Va a ser muy, muy interesante y va a dar mucho que pensar. Bueno, estoy convencida de que sí. A mí me gustaría invitar a los alicantinos a que acudieran, porque además la entrada es gratuita, limitada al aforo del local, pero son 600 personas las que caben en este Palacio de Congresos, en esta sala del Palacio de Congresos, y yo estoy convencida de que va a ser un éxito. Es un tema apasionante del que podríamos estar horas hablando. Hoy se nos ha acabado el tiempo, pero yo espero veros de nuevo por aquí y que nos sigáis hablando de la Biblia, de historia y sobre todo de eventos como este que nos acercan mucho más a ambas. Gracias. A vuestra disposición. Bien, pues ya lo saben, es el sábado, pues si no tienen planes para el sábado por la tarde, a las 5:30 de la tarde, en el Palacio de Congresos, en el edificio donde se encuentra el Colegio de Médicos de Alicante, en la avenida Edenia, 5:30 de la tarde, pues una superproducción. 5 años ha tardado en producirse y se llama La creación, la tierra como testigo. Evidencias, bueno, pues evidencias históricas y contrastadas de todos aquellos acontecimientos que se narran como creación de la tierra. Nos tenemos que ir a publicidad, pero volvemos en unos minutos. Hasta ahora.